Es como la herramienta que le damos a las personas que no alcanzan a llegar. Y como podemos hacerlo, pues mucho mejor. Ya les voy a compartir pantalla, estoy acá cuadrando la presentación, acá rápido. Hoy va a ser un poco ágil, ¿sí? Tenemos que sacar rápido esta normatividad para enfocarnos en las otras. Grupo, pues ahí también les comentamos, Juan hizo la encuesta sobre el diplomado, digamos que más interés para ustedes. ¿Cuál quedó, Juan? Pues hasta donde yo estaba viendo iba ganando el de normatividad y el de liderazgo. No, pues ya le reviso bien. No, uno que era neuropedagogía, me parece. Neuropedagogía, sí De era el que neuro. iba ganando. Iba ganando el de neuroeducación y teorías de aprendizajes aplicadas, y en segundo lugar iba gestión de aula, motivación escolar. Listo. Neuropedagogía. Neuropedagogía. ¿Y qué, Juan? ¿Cuál es el complemento? Yo lo anoto acá. Educación y teorías del aprendizaje aplicadas. Listo. Ese diplomado, pues, está chévere. Es denso, ¿no? Siempre es denso. La idea es sacarlo con una certificación de 120 horas, ¿sí? 120 horas. Estaba pensando sobre ese tema de la certificación de las 120 horas, pues en realidad las clases las daríamos entre Juan y yo, ¿cierto? Pues yo soy magíster en neuropedagogía, entonces va muy con la línea de formación mía. Y obviamente pues todo el tema de la fundamentación teórica. Estaba pensando que para poderlo certificar, porque son 120 horas, para sacarlo rápido y poder agilizar hacia otros diplomados de interés, eh, siempre se nos extiende si nos vamos lentos, se nos extiende a unos 3 meses, ¿no? Haciendo cálculos, si nos vamos lento. Me gustaría poder contar con un buen grupo de estudio para esa certificación y poderlo sacar siquiera entre 1 y 2 meses. Un mes me parece muy ambicioso, creo que no nos daría ni siquiera el tiempo. Yo creo que es 2 meses lo más cauto. Sacarlo en 2 meses, pero pensaría yo, un mix, pienso yo que veamos 2 clases a la semana, sea presencial, pues conexión obviamente virtual. Cuando me refiero a presencial es que estemos conectados, ¿cierto? En la clase. Y dejemos por lo menos mm, pues una actividad de lectura y, y de aplicación de conocimiento que nos valide más tiempo de horas, ¿sí? No sé cómo la ven. Después lo estudiamos todos juntos y miramos a ver cómo lo sacamos mejor. Pues para poder agilizar, sin dejar de aprender realmente, que es el propósito. Bueno, comencemos. ABC de la ley general, estamos en eso, ¿cierto? Se supone que es como un ABC, revisando como lo más esencial, lo que más nos pueda beneficiar a todos. Vamos a trabajar del artículo 43, no, del artículo 46, ahí me equivoqué, del artículo 46 al 71. Si de pronto se me vino algo del 43, pues bueno, no pasa nada. Sí, acá se me vino, educación informal, por eso le dije que no. 43 y 45 no. Pero si está acá, listo, lo revisamos sobre la marcha. Este va a ser como el mapa de navegación esta noche, para que lo tengamos pues presente. Yo siempre lo desgloso, trato como de fragmentarlo, de colocarlo como en capítulos, ¿sí? Me parece que es mucho más práctico para uno aprender las cosas. Entonces vamos a entender que la educación informal los vamos a encontrar entre el artículo 43 y 45. Ahí nos va a hablar todo lo relacionado con la educación informal. Educación informal es, por ejemplo, lo que estamos haciendo esta noche, todo lo que lleve a una aprehensión del conocimiento de forma espontánea incluso. Y educación informal también va a hablarnos de los medios de comunicación y la tarea que tienen con la parte de formación de las personas. Por ejemplo, las personas que están en el campo, que están en los lugares más periféricos, se supone que la televisión cumple un papel muy importante en términos de formación. Antes, mucho más antes,
de estos tiempos modernos, existían programas incluso de educación formal por medio de radio, o sea, certificada, con ciclos. Sí, la radio tenía un poder muy impresionante y las personas prácticamente que recibían títulos por sesiones de radio, ¿sí? Escuchaban programas de radio. De hecho, mi abuelo se, se hizo contador con clases de radio y logró certificarse. Eran otros tiempos, ¿no? Pero se supone que los medios de comunicación quedan con una tarea y en la actualidad la deben de cumplir y es también dar un soporte de formación. Vamos a hablar también de las limitaciones y talentos excepcionales en estudiantes, ¿sí? Limitaciones, cuando hablamos de limitaciones físicas, de tipo cognitiva, ¿sí? Trastornos, en fin. Y vamos a hablar, o vamos a tener muy en cuenta los artículos 46 al 49, es donde vamos a revisar toda esa parte. Vamos a revisar también educación para los adultos, del 50 al 54, ahí están los artículos claves, donde nos van a decir cuál es su fin, cuál es su cometido, cómo se debe tener en cuenta. Recuerde que cada, ¿qué? Cada oferta pública de educación, por así decirlo, pues va a tener un fin, va a tener un cometido. Entonces, lo mismo para educación para los adultos que la educación para grupos étnicos, ¿cierto? Van a cambiar los enfoques o los focos. En últimas, pues obviamente sabemos que tiene que llevar a la formación de personas que democráticas, participativas, sujetos políticos, sujetos que estén prestos para la convivencia ciudadana, en fin, ¿cierto? Eso es lo universal. Pero recuerden que cada grupo pues tiene su característica, por así decirlo. Lo mismo vamos a tener ahí en la articulación de conocimiento con los grupos étnicos, por eso existe la etnoeducación. Y la etnoeducación existe en este país a partir de la Constitución de 1991, ¿sí? Que habla, esa Constitución nos va a dar una perspectiva más eh, pluriétnicos, más desde también lo intercultural, más desde lo eh, diversos y permite que exista el tema de la educación. Vamos a hablar también de la educación para la parte del campesinado o parte rural, y eso se va a encontrar en los artículos 64 al 67. Y cerramos con rehabilitación social, ¿cierto? Y este está enfocado a, más que todo, a personas que están cumpliendo condena, ¿cierto? IMPEC. Vamos por acá. Entonces, comencemos. Como está acá, se me vino, no lo saqué de la presentación, como les dije, entonces se me viene el artículo 43 al 45, repasémoslo rápido. Entonces dice que la educación formal va a hablarnos de todo el conocimiento adquirido fuera del sistema escolar estructurado, ¿sí? Los medios de comunicación, ya lo decía yo, medios impresos, tradicionales y costumbres que estén alrededor de ese sujeto, las costumbres y todas las proyecciones sociales se exponga al sujeto. Escuela, barrio, grupos de deportes, entre otros. Hacen parte también de esa educación, no, esa educación informal, ¿no? Pues porque el sujeto aprende ahí cosas, ¿sí? A partir de los ejemplos, a partir de lo que vive, de su experiencia. Por eso también está enmarcado el tema de los comportamientos sociales. De hecho, hoy en día, pues para ir como para soltar una crítica abierta, creo que muchos medios de comunicación, cuando hablamos de medios de comunicación, no solamente incluimos que pues no solamente hablamos de radio, televisión, prensa, estamos hablando también de las redes sociales. Creo que en estos tiempos muchos están reforzando conductas no muy favorables o no muy positivas. En vez de hacer una buena tarea, una buena gestión de formación, creo que están llegando a unos puntos más críticos en términos de moralidad, en términos de valores, en términos de interpretar muchas realidades contemporáneas, en especial, no sé, la música, ¿no? Si ustedes escuchan una canción contemporánea, llámese reggaetón, y le ajustan el oído a la letra, pues se van a dar cuenta de un mensaje que incita muchas cosas
fuertes para niños que de hecho las tararean a todo pulmón. O cuando usted llega a un salón de clases, en mi caso, y dice, bueno, vamos a escuchar una canción, ¿qué canción quieren? Y piden las cuatro babies. O otras, por ejemplo, no sé. bueno, eh, ahorita se puso muy de moda nuevamente por un influencer argentino, la famosa Quemona, que es súper pesada. Y bueno, eso ya a otras puertas abiertas, a otras proyecciones en todos esos jóvenes, a naturalizar lenguajes de sexualidad, de drogas, y se van incitando en otros caminos, ¿cierto? Bueno, entonces nos va a decir que existe un sistema nacional de educación masiva, se supone, que tiene esa creación en la parte estatal para satisfacer la demanda de la educación. De hecho, yo creo que uno de los canales con más énfasis en esa parte a nivel Colombia, podemos decir que es Señal Colombia, ¿sí? Si ustedes revisan la parrilla de contenidos de este canal, pues es un canal que apunta mucho hacia eso, hacia la diversidad, hacia lo cultural, hacia la formación, digamos que un poco más de los ciudadanos, en frente a contenidos pues de las mismas expresiones culturales del país, ¿cierto? Dice que demanda una educación continua y difusión cultural mediante radiodifusión, pues sí, todavía existen algunos programas chéveres de radio, por ejemplo, existen unas franjas donde sale, por ejemplo, uno puede escuchar a Diana Uribe, chévere, televisión y transmisión electromagnética. Bueno, eso es fácil de comprender. Dice que la educación no es un molde único, por eso tenemos que entender tantas proyecciones de la Ley 115 hacia la inclusión, hacia los adultos, hacia los grupos étnicos. ¿Por qué? Pues porque no existe un molde único, ¿sí? Al ser tan diversos y al tener tantas necesidades, pues la Constitución Política de Colombia tiene que ir apuntando a esas necesidades. Por eso, en la Ley 115 se tiene que entender como una ley enfocada a la diversidad. Nos va a decir también que el servicio público de la educación debe adaptarse activamente a esas necesidades culturales, al tema de las edades, al tema de los contextos, oficios y, por supuesto, necesidades sociales que se puedan presentar en los diferentes territorios. Comenzamos entonces con una que sí nos interesa mucho y es del artículo 46 al 49, personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Estos son los dos grupos que tenemos siempre en nuestras aulas de clase. Por lo general para ellos preparamos PIAR. ¿Qué es el PIAR, grupo? Plan individual de ajustes razonables. Plan de ajustes razonables. Plan individual de ajustes razonables. ¿Qué es el PIAR? Entonces, para estas personitas, sí, claro, tenemos que tenerlo más en cuenta. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa normatividad? 46 al 49. Entonces, acá nos dice, apoya limitaciones. Cuando hablamos de limitaciones, podemos pensar en limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas. Nos va a decir que es tarea de nosotros como docentes o también dentro de esta institución a la cual nosotros estemos en servicio, crear ¿qué? Aulas de apoyo especializado. Se supone que esto debería existir. Cuando hablamos de aulas de apoyo, pues aquí entran o tienen un rol muy fuerte las docentes de apoyo, ¿cierto? Que son por lo general personas con un buen conocimiento y hacen parte de un equipo integrado con la orientadora del colegio. Estas docentes de apoyo o de aula, por lo general son psicólogos, ¿cierto? Dice que también tenemos que pensar en un apoyo pedagógico y terapéutico. Pedagógico, pues ese es el rol de nosotros, en cómo vamos a hacer la transposición didáctica, en cómo vamos a adecuar el material, en cómo vamos a adecuar nuestras clases para estas necesidades puntuales de estos estudiantes, ¿cierto? Para poder generar ese tema de la inclusión. También nos va a hablar que tenemos que pensar en esto, en convenios con entidades privadas, si el Estado no tiene cobertura inicial. Pues la verdad esto se desdibuja mucho de la realidad, a pesar de que la ley 115 lo menciona y lo dice. Aunque si un padre de familia se documenta bien, encuentra una ruta, establece una línea inclusive de demanda, pues podría buscar muchos errores en muchas instituciones educativas. Errores como cuáles, compañeros, el no darle, por ejemplo, un apoyo pedagógico,
¿sí? Errores como no tener un soporte de un profesional, llámese psicólogo, para poder hacer, digamos que también esa adaptación de los contenidos en términos didácticos para ese estudiante, pues porque los docentes no, en primera instancia, no somos expertos en interpretar las necesidades de sus estudiantes, ¿cierto? Desde nuestra experiencia tratamos de hacerlo, pero ya hemos hablado en otras sesiones que se nos puede desfasar de la realidad y de nuestros alcances, por eso es muy importante tener ese apoyo. Y lo ideal es que exista ese apoyo. Si un padre de familia siente que le están vulnerando esos derechos a su hijo, mire, la ley 115 lo ampara. Por este lado, tenemos que pensar también en las personas o en los niños que tienen talentos excepcionales. Se supone que los colegios deben de tener programas de detección temprana en los colegios. Ojo, una cosa es que uno detecte que el niño tiene habilidades, que es muy bueno en algo, ¿cierto? Pero uno como docente puede determinarlo, es la gran pregunta. No, ¿cierto que no? Eso se debe determinar ante un profesional. En este caso, por lo general, sucede que es identificado por el profesional de la EPS, del menor. Si usted encuentra, pues, un niño con unas capacidades muy destacadas, pues usted tendrá que activar ruta para que sea remitido y ya un profesional pueda, digamos que certificar o decir que es real eso. Va a decir también lo mismo, que tenemos que hacer unos ajustes curriculares a medida para permitir su formación integral. Un PIAR, ¿cierto? Bueno, vamos a encontrar también educación para adultos. Cuando hablamos de educación para adultos, yo creo que la palabra más clave es esta, la flexibilidad del tiempo. ¿Por qué la flexibilidad del tiempo? Pues básicamente el adulto que está en edad extraescolar, o sea, que ya no está dentro de los ciclos que ya hemos revisado, preescolar, primaria, secundaria, ¿sí? Media, pues es una persona que va a tener que una necesidad de flexibilidad del tiempo, no solamente por el hecho de su edad, sino que posiblemente es un adulto que tiene responsabilidades, que trabaja, ¿sí? Que está haciendo un esfuerzo para poder lograr que una alfabetización, para poder alcanzar los conocimientos mínimos y básicos y certificarse como un bachiller, ¿sí? ¿Y a qué tiene que apuntar la formación de este adulto? Tiene que apuntar a una formación eh, enfocada a esa nivelación de conocimientos básicos y por supuesto una formación desde lo ciudadano, desde lo político, desde su aporte como ciudadano a términos de convivencia también. En últimas, se tiene que lograr con esta población de adultos que entran al sistema de educación público, pues la validación de unos saberes, ¿sí? Reconocimiento de experiencias y prácticas previas, eso también se puede validar, ¿sí? No se exige haber cursado escolaridad formal previa para validar. Es decir, una persona puede llegar con conocimiento en, pues sabe escribir, sabe leer, sabe hacer las operaciones básicas, pues no necesariamente tendrá que comenzar desde los grados más inferiores, según en el nivel en el que esté, pues podrá validar. Flexibilidad operativa, ya lo estaba diciendo yo, pues fomento de programas semipresenciales, educación a distancia y jornadas escolares nocturnas, por eso en muchos lugares las jornadas son nocturnas. Grupos étnicos. ¿Cuál es la palabra clave acá? La cultura como fundamento escolar. O sea, cuando estamos hablando de los grupos étnicos, en este caso los etnoeducadores, se supone que el fundamento de estos docentes desde lo público es la cultura de esa comunidad, el respeto a esa cultura, a esa autonomía de esa comunidad. Por eso tendríamos que hablar de una educación para comunidades que tienen que una cultura, una lengua, unas tradiciones y que por supuesto son autónomos en su enseñanza, en su estructuración de los conocimientos. Inclusive para usted poder ser docente de esa comunidad, por lo general, si esa comunidad, no sé, indígena, tiene una lengua propia, a usted incluso le pueden exigir que usted sepa esa lengua, ¿sí? Y lo que más predomina es que el etnoeducador
debe hacer parte, por lo general, de esa comunidad, ¿sí? Creo que esas son como dos cosas muy importantes a tener ahí en cuenta. A ver, acá lo dice, bilingüismo. La enseñanza es basada en la lengua materna del grupo, complementada con el castellano, ¿sí? Se les abre también la posibilidad de que aprendan el castellano como esa herramienta, digamos que comunicación con el mundo exterior, por así decirlo, pero tiene que predominar en la lengua materna. Dice el entorno, educación directamente ligada al proceso productivo de ellos, ¿no? De su entorno ambiental y social de esa comunidad. Y habla un tema de identidad. Hay que buscar siempre que se afiance que esas prácticas organizadas desde lo comunitario y lo intercultural, importantísimo. Protección y autonomía comunitaria. Entonces, acá nos hacen unos énfasis desde el artículo 58 al 63 y los énfasis son los siguientes. El primer énfasis es que concertación con autoridades locales y grupos étnicos. Para usted poder ser docente en esa comunidad o en ese grupo, usted tiene que tener ¿qué? Un aval de esas autoridades. Por consiguiente, pues usted no podrá desempeñarse como docente. Segundo, selección preferente de educadores miembros de la propia comunidad, ya lo decía yo, ¿cierto? Que por lo general eso es lo que ocurre. Tercero, acreditación en etnoeducación y dominio de la lengua materna. Esta es otra exigencia que se puede presentar en estos territorios. Y mire lo que está acá en rojo. Dice prohibición de la injerencia. ¿Qué significa esto? Pues en unas palabras un poco más llevaderas. Dice que ningún organismo internacional, pues ni siquiera público o en su caso privado, puede intervenir en la educación étnica sin aprobación del ministerio y el consentimiento previo de la comunidad. ¿Sí? Recuerden que todos estos grupos gozan de una autonomía. Por eso incluso existen castigos, existen formas que prevalecen en muchos casos ¿sobre qué? Sobre moralidades de nosotros, los que estamos fuera de esas comunidades, ¿cierto? No voy a decir que pueden estar por encima de la Constitución Política de Colombia, difícilmente, porque la Constitución Política de Colombia abarca pues a todos los colombianos, pero sí tienen unas excepciones. Por ejemplo, ellos tienen su propia guardia indígena. Allá no está en esos territorios operando de forma activa una regulación de la policía o en su caso del ejército. Sin embargo, tienen contacto pues con la comunidad pues porque hacen parte de un territorio que se llama Colombia. Bueno, pero no va a entrar pues como en esos temas. Educación campesina y rural, producción y vida, ¿cierto? Pienso que esta parte de la educación campesina y rural está muy conectada a la educación también para qué, para el desarrollo del trabajo, ¿sí? Y hace parte de unas necesidades pues muy vigentes en aquella época, y bueno, no voy a decir que no son vigentes en la época actual, pero por allá para 1991 Colombia estaba haciendo un paso de ser muy agraria, éramos muy fuerte en términos agrarios, sin decir que hoy no lo seamos en cierta dimensión, pero éramos mucho más fuertes, porque se viene todo el tema con César Gaviria, ¿lo recuerdan? ¿Quién es el que nos empieza a abrir las puertas a todo el mundo del TLC, el tema del intercambio, a toda esa economía global? Empiezas por ahí, con ese gobierno, es donde se empieza a impulsar más duro todo este tema. Entonces, claro, Colombia empieza a hacer una transición, ¿no? Hacia la tecnificación, se empiezan a meter los discursos de tecnificar las semillas. Por eso es que se empiezan a montar todo el tema de los monopolios, los arroceros, por poner un ejemplo ahí rápido, ¿sí? Esas supermarcas empiezan a desplazar a los campesinos que no tienen semilla certificada. De hecho, el último así grande que yo recuerdo fue toda la persecución a los lecheros que no contaran con la normatividad
pues no podían vender leche. Ya por eso se acabó tanto el vendedor de leche en las calles que pasaba con su carrito gritando leche, 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 ¿cierto? Pero bueno, La, pienso pa- que, la ¿cómo? panela, la panela, Carlos. La panela también es un muy buen ejemplo. Muchas, hay Acuérdese, acuérdese usted que la panela la empacaban en hoja, en caselta de plátano, porque pues nosotros, pues un vecino la llevábamos allá en la finca, pero que sí, se inventaron el empaque, muchas ramadas quebraron porque no tenían la máquina para sellar esas panelas, pues. Entonces tenían que venderla a otros que ese sí tenía cómo, y así. exacto. Y todo eso nos lo fueron metiendo a punta de decretos, de normatividades, con el discurso de la salubridad, que me parece importante, ¿no? Pero se le puede dar como otros manejos, entre comillas. Pero bueno, ya nos ponemos muy sentimentales, pero entre comillas hay que recordar un poquito para entender, ¿cierto? Entonces, claro, se habla de que mejorar la calidad de vida e incrementar la producción de alimentos en el país, no perder esa mano campesina, esa mano agrícola es vital, pues para todo lo que demanda la sostenibilidad del país. Entonces hay que activar también esa educación, sin perder el norte de ese territorio, que es una educación enfocada a términos de qué, del agro, ¿cierto? El manejo de los cultivos, de los animales, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, la administración además. Por eso entonces vamos a hablar de una formación técnica. Ahí toma mucho, mucho, mucho sentido el SENA. Entonces capacitación en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, granjas inteligentes, huertas escolares, ¿cierto? Anexas a los colegios para prácticas de economía solidaria y autosuficiencia alimentaria. También se habla de que el servicio social en ese contexto, pues el obligatorio para los estudiantes es que con programas de capacitación, asesorando directamente a la población campesina de su región. ¿Listo? Eso se trabaja mucho con colegios, por supuesto, rurales. Y tenemos la rehabilitación social, no lo podemos dejar escapar, del artículo 68 al 71. La rehabilitación social, pues nos van a decir que es el puente de reincorporación a la vida social de las personas que cometen algún delito, ¿cierto? Son personas o grupos cuyo comportamiento exige procesos educativos integrales. Ya lo van a ver por qué. Para regresar a esa vida social. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, comprende modalidades formales, no formales e informales, ¿sí? E informales. Incluso si usted está pagando una condena y pues más allá de su buen comportamiento, por supuesto, de cumplir también pues como con unos puntos de su condena, está que si usted estudia, está que si usted aprende un oficio, un arte, pues eso también aplica en la rebaja de su condena. Métodos didácticos y procesos pedagógicos acorde a las situaciones específicas del educando. Se supone que los docentes tienen que pensar desde esta perspectiva según las necesidades de ese individuo. También se supone que la ley 115 nos dice que se recibe un apoyo estatal para formar a los docentes altamente capacitados y especializados en este ámbito, ¿sí? Y acá tenemos que nos dice que la articulación carcelaria establece en los centros penitenciarios los planes educativos. Estos se deben alinear obligatoriamente con las orientaciones técnico-pedagógicas del IMPEC, ¿sí? Les voy a compartir esta matriz de una vez. Es un resumen ahí chévere. Le tomo captura y ya les mando esto para que lo tengan ahí. Es una forma de resumir, ¿cierto? Acá está. Limitaciones de talentos, adultos, grupos étnicos, campesino rural y rehabilitación social. Ya les voy a mandar eso, ¿listo? Está resumidito. Bueno, por último, la ley dice, está diseñada para qué, para que nadie se quede atrás. Ley 115 del 94 dice que nos enseña que el servidor público en la educación trasciende
el aula tradicional. ¿Trasciende en qué sentido? Pues reconoce que el aprendizaje es invisible, no solamente el que se construye en este contexto de las cuatro paredes, sino que va más allá. Adapta el currículo a la realidad del ciudadano y protege la inmensa diversidad cultural y social de los colombianos. Ahora sí, vámonos a la parte práctica. Ya vimos un poquito de teoría, ya recordamos algunas cosas. ¿Cómo vamos hasta ahí, grupo? Pregunto. ¿Bien? Sí, claro, sencillo. Súper, profe, súper. Bueno, ahí vamos. Despacio, sin afán, sencillitos, un recorderis para que nos volvamos a ubicar. Disculpe, profe, Sí, yo tenía algo que decir. claro que sí. Lo que pasa es que cuando usted dijo los talentos excepcionales, cuando Sí, yo estuve en bachillerato, hace como 4 años atrás, fue creo que se generó y lo que hicieron fue lo siguiente, era escogieron esos niños que tenían talentos dentro de la institución, no que fueran unos chicos supremamente inteligentes, pues la institución lo hizo así. No fueron esos chicos que la capacidad cognitiva fueran lo más excelente, pero que sí se destacaban en ciertas actividades, sean deportes o artes o en las matemáticas. Entonces se empezaron a escoger esos chicos y se llegó a un consenso porque se hicieron entre varios docentes, el cual se hizo un estudio de esos estudiantes que realmente tenían un talento oculto o un talento que los identificaba mucho. Nosotros teníamos una niña súper buena en arte y también era excelente se me escapa ahora el nombre en ajedrez, ¿ya? Y eso lo destacábamos y lo sacábamos, o aquellos chicos que se destacaban en danza o en teatro, también se tenía en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque mi área en ese tiempo era el área de artística. Ya, y a mí me llamaron. Queremos saber qué chicos tienen talento, cómo se forjó y de hecho se creó dentro de la institución un grupo de estudiantes con talentos excepcionales y ellos representaban la institución y de hecho ellos iban a encuentros con diferentes instituciones para que recibir charlas y fuera de eso después luego ellos poner en práctica todo lo que habían aprendido en ese proceso. Ok, por ejemplo, en el caso que nos describe la compañera, yo lo pensaría más como un enfoque proyectivo de estos estudiantes, ¿no? Que son buenos en X o Y eh, deporte, asignatura, ¿cierto? Eso habla bien del colegio, ¿no? Proyectarlos, potenciarlos. Pero recordemos que las personas que tienen este tema de talentos excepcionales o que son estudiantes excepcionales, ¿sí? Se destacan dentro de todo el tema educativo por otras cuestiones, ¿sí? Porque son niños que se comprueba, pues no sé realmente las pruebas que le hacen los psicólogos en las EPS, ojalá que acá tuviéramos una psicóloga que me ayude un poco también. A ellos les hacen una prueba donde les miden el coeficiente intelectual, ¿sí? Y con relación a esa parte técnica, se toma la decisión o se da el aval o se hace el diagnóstico de que ese estudiante, por ejemplo, su ritmo de aprendizaje es mucho más eh, rápido, digámoslo así, que un estudiante corriente para la edad que él tiene, ¿sí? Yo tengo una estudiante en grado sexto que tiene ese diagnóstico y está avalado por la EPS. ¿Qué toca hacer con esa estudiante? Preparar material de mayor exigencia, darle libertad para que investigue y amplíe, ¿sí? Inclusive me toca darle rol activo dentro del salón en algunos espacios, no en todos, porque eh, sería que aislarla de alguna forma de su potencial, de darle como un rol activo de monitora. Y vuelvo y le digo, me toca que ajustar
Cuando ella termina rápido, me toca que llevar ahí entre mis cositas otra actividad mucho más difícil para poderla llevar a esa, digamos que potenciar esa capacidad de aprendizaje, ¿sí? Son estudiantes por lo general muy rápidos y aprenden lo que usted le ponga, matemáticas, español, química, todo lo que se les atraviese, son muy rápidos en procesamiento. De hecho, voy a decirlo abiertamente, muchos papás, eh, por hacer bien tal vez, hacen mal con estos niños, porque desde muy pequeñitos les ven esas capacidades y eso los ponen a leer, sumar, multiplicar, dividir, un poco de cosas que los dimensionan en edad. Y llegan al colegio y son tan voladores que muchos docentes se quedan, entre comillas, sin herramientas, porque la clase que se está orientando está muy bajita para lo que el niño ya puede hacer. Y entonces estos niños se frustran, se aíslan, dejan de participar, les aburre ir al colegio, ya no quieren ir al colegio, les parece harto, ¿sí? Les cuesta inclusive tener hasta conversaciones con los niños de la misma edad, para darles otro ejemplo, ¿vale? No sé si lo han vivido, ¿han tenido ese tipo de estudiantes con ese diagnóstico? Bueno, ¿usted ha tenido? ¿No? ¿Nadie? Sí, Carlos, yo sí he tenido gente así, claro. Ellos saben que se entretienen charlando con uno. Tienen más tema de conversación con uno adulto que con los propios de la edad, o se juntan más con los niños más grandes. Así Sí, es. puede pasar, Sí, es cierto. es cierto. Bueno, grupo, seguimos acá en la parte práctica, ¿listo? Vamos a practicar. Voy a abrir por acá, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Vamos a abrir estas fichas que siempre me gustan hacerlas acá con esta aplicación. Yo abro la ficha. Acá están mis fichas. Ahí, acá y acá. Listo, vamos con estas fichas. Esta es la parte práctica. Revisemos pues. Bueno, entonces dice, según el artículo 46, recordemos a ver un poquito, la educación para personas con limitaciones es parte, ahí hay una palabra, eh, integral, ¿no? Del servicio público educativo. Miremos a ver si sí. Integrante, ¿cierto? Listo. Ese es el artículo 46. Miremos por acá. ¿Qué tipo de acciones deben organizar los establecimientos para la integración de alumnos con limitaciones? ¿Qué tipo de acciones deben organizar los establecimientos, o sea, los colegios, las entidades públicas, para la integración de sus alumnos? Pues no solamente que ajustar como ajustar los materiales, la pedagogía en términos de cómo darle soporte didáctico a estas personas, sino también que las instalaciones, la formación de los docentes, me imagino yo, ¿cierto? Entonces acá dice acciones pedagógicas, terapéuticas, es decir, el acompañamiento de profesionales de ese campo, ¿cierto? Por lo general, pues, y lo más esencial tienen que ser, ¿qué? Psicólogos que permitan la integración académica y social de estos alumnos, ¿cierto? Esta, responsabilidades del Estado frente a los docentes de personas con limitaciones. El Estado tiene una responsabilidad con los docentes. Me imagino yo que es darles que soporte, formación, darles la parte del espacio, que las instituciones cuenten con el espacio. Miremos a ver si sí. Acá dice fomentar programas y experiencias para la formación de docentes idóneos. ¿Sí? Se supone que uno lo tienen que estar calificando frente a estas necesidades. Eso es lo que dice por lo menos el artículo 47. ¿Que suceda en la vida real? Bueno, hay mucho camino. Cada Secretaría de Educación, pues, me imagino que tratará de abrir los espacios, pero bueno, ya todos sabemos cuál es nuestra triste realidad. Y voy a decirlo abiertamente, ojalá que no me esté escuchando el señor secretario de Educación, pero para mí, desde mi perspectiva, siento que no hay una inclusión real, que por el contrario, existe más exclusión que inclusión en el sector público. ¿Por qué?
porque en el caso de muchas instituciones educativas no se cuenta con los espacios idóneos, tampoco se cuenta con el soporte del profesional. Por lo general, estos profesionales de docentes de aula les hacen contratos por 3 meses. No hay una cobertura real, no hay una trazabilidad real, no hay un seguimiento real. Esos contratos se vencen y se pierde todo el proceso. Luego llega otro diferente contratado a retomar lo que el otro llevaba y no hay conexión, no hay empalme. Y les voy a decir otra realidad bien grande que me da hasta tristeza, pero bueno, existen salones donde están copados hasta 30 o 40 estudiantes y un docente tiene que mediar no solamente son otras necesidades del mismo ambiente escolar, ¿sí? Los ritmos de aprendizaje no son iguales y ya, entre comillas, neurológicamente somos diversos todas las personas. Imagínese usted con 38 peluditos, con ritmos diferentes de aprendizaje, con formas de entender diferentes. Y usted controlando convivencia, temas de comportamiento. Dígame usted cómo logra con un niño autista o con un niño con déficit de atención y que además tiene hiperactividad. Y no solamente uno, porque existen salones donde tengo reporte hasta de 6 y 7 niños. Se los juro que es casi que imposible. Entonces termina siendo muy discursivo el tema de la inclusión. Pensaría que sería mucho más justo, en cierta medida, que en los colegios públicos se tengan ambientes focalizados para, digamos, que estas necesidades, sin excluirlos del mundo social tampoco. Bueno, ¿qué deben incorporar los gobiernos en sus planes de desarrollo para atender a personas con limitaciones? Miremos a ver, dice que programas de apoyo pedagógico y aulas especializadas en establecimientos estatales. Qué charro eso lo acaba de decir, pero no, ¿cierto? Según el artículo 49, ¿qué ajustes deben facilitar el gobierno para alumnos con talentos excepcionales? Dice que ajustar los currículos, ya lo decíamos, necesarios para que permitan su formación integral. Condiciones socioeconómicas para recibir subsidios en educación para talentos excepcionales, ¿sí? Provenir de familias de escasos recursos económicos. Entonces se supone que si usted tiene un estudiante que hace parte de una familia de escasos recursos económicos, según la ley 115 de 1994, ese estudiante puede recibir recursos económicos para potencializarlo, ¿no? ¿A qué población se dirige la educación para adultos definida en el artículo 50? A personas en edad mayor, al aceptada regularmente, que desee suplir su formación. Está. Objetivo específico de la educación para adultos respecto a la alfabetización, pues obviamente lograr eso, la alfabetización, que logren tener como los conocimientos básicos, mínimos, esenciales. Sí, vea, acá está, erradicar el analfabetismo. Objetivo de la educación para adultos sobre la vida civil. Adultos sobre la vida civil, pues me imagino que es esta, económica, política, social, comunitaria, ¿cierto? Formarlo para la vida. Según el artículo 52, ¿qué posibilidad ofrece el Estado a los adultos respecto a la educación básica? Yo me imagino acá en esta ficha que es la de ¿qué? Validar, pues sería como la más consecuente, miremos a ver. Ah, sí. La posibilidad de validar la educación básica o media. Muy bien. ¿Qué elementos puede validar las instituciones autorizadas a los adultos, además de grados escolares? Me imagino yo que esta ficha debe remitirnos a ¿qué? A la experiencia, ¿cierto? Puede que esa persona tenga experiencia y eso le permita. Miremos a ver. Acá está, conocimientos, experiencias y prácticas. Listo. O sea que si un adulto llega a una institución, pues esta experiencia en X campo, mesero, atendió un negocio por mucho tiempo, eso le brindó un conocimiento no formal, es decir, informal, pero en cierta medida aprendió algo, pues puede también demostrarlo.
Características de la jornada de los programas semipresenciales para los adultos. Imagino yo que es relacionado con esto, ¿cierto? Ofrecer generalmente que una flexibilidad, se apunta a la jornada nocturna pues por eso mismo, para que el adulto pueda cumplir ese propósito de formarse, de terminar esa formación formal. Bueno, ¿hacia qué zonas debe coordinar el Ministerio de Educación los programas no formales de educación de adultos? ¿Hacia qué zonas? Los no formales, programas no formales. Pues obviamente me imagino que tiene que ser que relacionado con el trabajo, tecnificación, hacia el sector rural y zonas marginadas o de difícil acceso. Ah, ok. Lo que hablamos de los programas radiales y de los medios de comunicación, ¿cierto? Ahí me salió una de educación no formal, listo. Que sería la informal. Vamos con esta. ¿A través de qué tipo de entidades puede el Estado contratar la educación para grupos con carencias? Privado. Acá está. Entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Esta. ¿Cómo se define la etnoeducación en el artículo 55? El artículo 55 va a definir la etnoeducación como que tiene un enfoque cultural, que es autónoma, que hace parte de estos grupos étnicos. Miremos a ver qué nos va a decir. Educación ofrecida a grupos que poseen su cultura, su lengua, tradiciones y fueros propios. Eso se define en el artículo 55. Principios de la etnoeducación que promueve el diálogo entre diferentes culturas. ¿Será lo intercultural? Creería yo. Ah, sí, interculturalidad. ¿Sí? ¿Por qué se habla de interculturalidad, grupo? Pues porque permite hacer como ese puente, por así decirlo, entre la cultura propia de ese territorio, de esa comunidad indígena, y obviamente algunas necesidades esenciales que tenemos que hacerles puentes a ellos ¿con qué? Con los que están fuera de ese entorno, ¿sí? Por eso se hablaba de que era fundamental que la persona que llegaba ya como un etnoeducador, pues supiera hablar la lengua de ellos y también en cierta medida se pudiese enseñar el castellano como forma de comunicación, pero teniendo en cuenta que la lengua fundamental debe ser la de ellos. Finalidad de la educación respecto a los procesos de pertenencia, pues tiene que llegar a la identidad de ese grupo, a mantener las costumbres, a mantener sus prácticas, a conservar todas las necesidades de su territorio en términos hasta económicos. ¿Sí? Acá está, afianzar los procesos de identidad. Entre comillas, para mí esto es un poquito más fácil, pues porque yo soy etnoeducador, yo soy licenciado en etnoeducación. Base escolar de la enseñanza en grupos étnicos con tradición lingüística propia, la lengua nativa, ¿cierto? O materna de ellos. Esa es una base escolar para usted poder enseñar en estos grupos étnicos. ¿Qué debe promover el Estado respecto a los docentes de grupos étnicos? ¿Qué debe promover respecto a estos docentes de estos grupos étnicos? Apoyo, tal vez que en formación, ¿sí? Capacitación. ¿Qué más puede proveer el Estado a estos grupos, a estos docentes? ¿Qué más puede proveer? Miremos a ver. Formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de dichos grupos, ¿cierto? Cuando usted es externo. Cuando usted es externo. ¿Qué entidad presta asesoría especializada para el desarrollo curricular en etnoeducación? Me imagino yo que el Ministerio de Educación. Sí, tiene que ser la entidad que nos preste ese soporte o ese servicio. Acá está, Ministerio de Educación, autonomía, ¿no? Que a pesar de que usted tenga muy buenas intenciones de ir a hacer allá procesos de alfabetización o de formación o de prepararlos para la vida o tecnificarlos o bueno, en fin, ningún proyecto educativo podrá ingresar si no tiene el aval de la comunidad, del territorio, ¿sí? Por allá lo decía en una parte de lo que estamos estudiando, que ni siquiera pues en términos internacionales, pues obviamente mucho menos locales, nacionales.
Requisito para la injerencia de organismos internacionales en la educación étnica, ya lo estaba diciendo, ¿cierto? Aprobación del Ministerio de Educación y, por supuesto, las comunidades. ¿A qué deben ajustarse los programas de organizaciones étnicas ya existentes? A los planes educativos regionales y locales, ¿sí? Criterio de preferencia en la selección de docentes para territorios étnicos. ¿Cuál será, grupo? A ver, ustedes. Está fácil. Que Sí. sean de la misma comunidad, creo que es un... Pertenecer a la misma comunidad. Que domine el idioma de Y ellos. el idioma, lenguaje. Epa. Perdón, me pasé. Preferiblemente entre miembros de las comunidades, ¿cierto? Ser Ustedes ya lo nativo dijeron, propio de la comunidad. ¿sí? O en su caso tal, pues que tengan la misma lengua. Pues o que la maneje, o que la domine. ¿Qué conocimientos básicos debe acreditar el educador además del castellano? Esta también está fácil. ¿Cuál sería? La lengua madre pues, de la comunidad. Claro, conocimientos básicos del grupo étnico, en especial su lengua materna. Total. ¿A qué debe ajustarse los contratos de servicio educativo para grupos étnicos? Esta está un poquito más administrativa, miremos a ver. A los procesos, principios y fines de la etnoeducación. ¿Cuáles son los fines de la etnoeducación? Pues la autonomía del territorio, preservar, respetarla, mantenerla, ¿sí? Bueno, enfoque técnico de la educación campesina y rural según el artículo 64. Miramos a ver ustedes qué entendieron ahí. ¿Cuál será ese enfoque técnico? ¿Mm? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Miremos entonces. Formación en actividades que agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. ¿Lo recuerdan? Que teníamos que mantener como todo el tema del campo. Ahí está. ¿Quiénes orientan el establecimiento? ¿Quiénes orientan el establecimiento de los proyectos institucionales de educación campesina? ¿Quiénes orientan esos proyectos? Miremos a ver. Secretarías de Educación en coordinación con las secretarías de Agricultura. Acá tiene mucho peso el tema de, pues, si son secretarías de Agricultura, ¿qué ministerio entonces? ¿Ah? ¿Qué ministerio? No saben. ¿Qué ministerio es? ¿No? Ambiente. Pues ambiente tendrá algo, pero no mucha De relación. agricultura. Pues ¿Será que sí existe el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Hacienda? Ahí les dejo no, la pero tarea. es que el de Hacienda se dedica es como a la parte de finanzas. Miramos a ver a qué se dedica el Ministerio de Hacienda. Eso se llama Ministerio de Ministerio de Desarrollo Rural, algo así. Agricultura y Desarrollo Rural, es el nombre completo. Por ahí va, ¿cierto? Ajá. Y el Ministerio de Hacienda es el que va a ¿qué? A este A, tema de acá. a financiar el proyecto. Las Ajá, finanzas. muy bien, ¿cierto? Ujú. Sí. Bien. Listo. Misión de los estudiantes de programas agropecuarios en su servicio social obligatorio. Eso está fácil. ¿Acompañar qué? A esos Las campesinos. comunidades, la misma Eso, comunidad de ellos, la misma comunidad campesina, sus eso, muy bien. parcelas, todo su enfoque rural. Exacto, muy bien. Entonces, capacitar, asesorar a la población campesina de la región. Esta, ¿en qué lugares funcionarán las granjas integrales anexas a escuelas según el artículo 67? Pues en los corregimientos, bueno, esta no la tenía yo tan clara, en los corregimientos o inspecciones de policía, ¿sí? Granjas integrales anexas. Bueno, esta, Muchas instituciones educativas rurales también la tienen en la misma institución. ok, buen dato. Sí. Buen dato. Pues el artículo 67 dice que corregimiento, bueno, tal vez al decir corregimientos se puede, digamos que puede tener algo digamos que puede corresponder también a ese ente
o a esa escuelita que esté ahí, ¿no? En ese colegio que esté ahí, en ese corregimiento, ¿sí? Puede tener hasta harto sentido. Y puede estar también muchas veces acompañado por proyectos transversales con juntas comunitarias. Bueno, miremos esta. Objetivo de las granjas integrales respecto al nivel alimentario de los educadores. Se supone que es como huertas, ¿no? Mantener como todo ese tema de cultivar sus propios alimentos. Así. Sí, como enseñarles como la seguridad alimentaria. Sí, ahí está. Su unidad alimentario y servir de apoyo para la autosuficiencia del plantel, inclusive. Chévere. Que comprende la educación para la rehabilitación social, según el artículo 68, pues programas para personas cuyo comportamiento exigen que procesos de reincorporación a la sociedad. La educación para la rehabilitación social es parte integral ¿del qué? Miremos a ver, del servicio educativo. La educación para la rehabilitación social es parte integral del servicio educativo. Claro, pues porque hay que proyectar a estas personas que más allá de que pues fueron culpables de algo, puedan volver a esa vida social siendo mejores personas. Y eso es lo que apunta también en los fines de la educación, según la ley 115, formar a las personas en valores, en democracia, en la proyección que también ética, en la proyección ciudadana, ambiental, bueno. Tipos de educación formal que requiere la rehabilitación social. Tipos de educación formal que requiere la rehabilitación social. Me imagino que los ciclos de la educación formal, miremos a ver qué tiene acá. Corresponde a la educación formal, sí. Cuando habla de los ciclos, pues obviamente que primaria, básica, secundaria. Ujú. Eh, y recuerden que hablábamos una cosa ahí dentro de esa línea, y era que ellos también recibían fuera de de la formal, lo que la no formal y la informal, la que lleva a una tecnificación, y obviamente a la informal, que son cursos cortos o talleres o conferencistas o cosas que lo pueden ayudar a proyectarse a una vida mucho más integral. Eh, Entidad cuyas políticas deben seguir en programas educativos carcelarios, pues el IMPEC, ¿no? El IMPEC. Entidad cuyas políticas deban seguir en programas educativos carcelarios, el IMPEC. Deber del Estado frente a la docencia en rehabilitación social. ¿Cuál será ese deber del Estado? Formar a los docentes, me imagino, ¿cierto? ¿Qué más puede hacer el Estado? ¿Ustedes qué dicen? Acompañamiento, me imagino, en las aulas, ¿no? También puede ser acompañamiento. A mí me tocó una vez dictar unos cursos complementarios en un hogar de paso para habitante de calle. Sí. Y esos manes allá en eso les cuento que duro, duro, está uno en clase y esos manes están prendiendo su pipa y no tiene acompañamiento de la Secretaría de Integración Social. A mí me tocó salirme y dejar eso allá. Y ese es un contexto denso, muy denso. Eso no es para cualquiera en el buen sentido de la palabra. Entonces, sí, apoyar y fomentar la formación de docentes capacitados y idóneos para esta área. ¿Cómo se financia el fomento de la educación para la reinserción social? ¿Cómo se financiará esto? ¿Ah? Pues una vez es una buena pregunta, pues, como conocimiento general. Según el artículo 71, pues yo me imagino que con los impuestos que uno paga, ¿no? Sí, Pero parece, recursos del Estado, ¿no será así? ¿con qué? ¿Con qué? Con los mismos recursos del Estado. Sí, yo me imagino que tiene que ser por esa misma línea. Miremos a ver. Yo me imagino que está en presupuesto de la Nación. Ahí está. Ah, sí, señor, véalo Ah, ahí. Mauricio, véalo ahí. Con recursos de los presupuestos nacionales y territoriales. Vea usted. Chévere. No la tenía clara yo. Según el artículo 46, ¿qué deben ofrecer las instituciones para alumnos con limitaciones? ¿Qué deben ofrecer las instituciones? Como que aulas que estén como que adecuadas, Limpiar. estudiantes de apoyo. También, sí, tiene mucho sentido lo que está diciendo. Vea, acciones pedagógicas, terapéuticas de integración, académica y social. Por supuesto, ahí entra el PIAR,
entra incluso la adecuación de no habla, En infraestructura. sí, tendría que Educación. y mire que este apoyo es importantísimo, acá lo dice la ley, terapéuticas de integración académica y social, el apoyo del orientador, el apoyo del docente de aula, ¿sí? Asignado a ese colegio. Hay una normatividad, no sé si nos la vamos a encontrar más adelante o está en el 1421, que habla sobre, no estoy seguro, pero habla sobre, según la institución, el número de estudiantes que tenga, cuántos orientadores se puede asignar según esa cantidad de estudiantes, ¿sí? ¿Cuánto es el mínimo para, pues como mínimo de estudiantes para poder tener perdón, un docente de aula, ¿sí? Pero bueno, después lo revisamos a ver. Principio de etnoeducación. Un principio de la etnoeducación, ¿qué será qué? Que implica la unión de conocimientos y valores en el proceso educativo. ¿Qué principio será de la educación? ¿De autonomía? No, no creo que sea autonomía. De integridad, de integridad. Listo. Vamos con esta. Concepto, educación para adultos. Concepto, educación para adultos. Miremos a ver qué nos va a decir esto. Proceso para personas con edad mayor a la regular que desean suplir, complementar o validar sus estudios. Así lo podemos entender, ¿cierto? Educación para adultos, entonces son personas con edad mayor a la regular que desean suplir, complementar o validar sus estudios. ¿Qué fomenta el Estado para facilitar el acceso a la educación de adultos marginados? Programas no formales en coordinación con entidades estatales y privadas. Según el artículo 56, la educación busca afianzar los procesos esta está fácil, afianzar los procesos Integridad. No. no, No. hay otro, empieza también por I, Mm, de identidad, claro, Inclusión. la identidad. Recuerden que la educación es igual a identidad, siempre piensen así, educación igual a identidad, siempre piensen así, es una educación enfocada a la identidad, ¿sí? Y, por ejemplo, en la anterior era pues integración. ¿Integración también con qué? Con las necesidades que están fuera de ese territorio. La educación bilingüe étnica. Pues eso habla que la lengua de ellos, ¿no? Incluye la enseñanza del castellano. Es una pregunta, ¿no? Artículo 57. Es una pregunta. Sí. Educación bilingüe étnica incluye la enseñanza del castellano, según el artículo 57. Iremos a ver. Pues se usa como complementario, creo. Sí, Eh, Muy bien, muy bien. complementa. Sí, complementa, pero no, ¿cierto? Se No, realiza sin detrimento, es decir, no. no tiene que desplazar la lengua materna de ellos, sino como, digamos que en nuestro caso, yo esto lo critico demasiado y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y pues espero que no me vayan a linchar por mi opinión, pero simplemente voy a decirla. A mí me parece muy, en cierta medida, muy injusto. Juan me va a regañar, pero no me importa. Me parece muy injusto que a uno le tengan que exigir en una universidad para graduarse hablar inglés. Me parece que es como una colonización muy grande. Me parece que es como si nos estuvieran imponiendo unas políticas muy globales. Y de hecho se supone que los programas acreditados apuntan a esas dimensiones de globalización. Pero yo, ¿por qué tengo que aprender a hablar inglés contra mi voluntad? Si de hecho, no sé, de pronto no me gusta, no me fluye, o siento que no es importante para mis necesidades de vida, Y, y, ¿cierto? y si No usted habla sé. francés, y si usted habla francés y quiere que se lo convaliden, no se lo convaliden. Entonces, no sé, hay una raya en mi cabeza con eso. Porque entonces los gringos no les exigen hablar español, o bueno, no sé, chino, pues para no ser tan grosero.
aunque el español se habla mucho en muchos lugares del mundo, ¿cierto? Entonces, porque ellos no les Profe, exigen para que se disculpe, gradúen. y lo más como que charro de todo eso es que la mayoría de personas, pues, por ejemplo, cuando hacen una maestría o esos cursos, niveles que tienen que ver para graduarse, los terminan siendo personas que hablan inglés, que ya han Sí, estudiado inglés y les es pagan muy por eso, o cierto. sea, ni siquiera ellos lo hacen. Es verdad, compañero. Entonces, eso me parece que es una crítica muy grande que uno tiene que... Frente a ese tema me hago muchas preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde está, dónde está el bueno, tengámoslo pues más abierto para no hacerlo tan focal. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está el sindicato de docentes? ¿Por qué dan ese aval? ¿Por qué permiten eso? O sea, no sé, bueno, pronto es una discusión muy larga. En fin, sigamos acá. Los educadores deben acreditar formación específica en. Está fácil. Formación específica en. Pues me imagino que en sus culturas y en sus cosas, ¿no? Para no sacarlo de ese contexto. Y muy importante el tema del idioma, me imagino también. Mm. Etnoeducación, ¿sí? La educación hace referencia a eso. A etno, ¿sí? Es el, digamos que el estudio del pueblo. Pues estudiar un pueblo, una cultura, un grupo. Entonces, claro, usted tiene que certificar que un estudio desde la educación enfocada a esa comunidad, además. Que tenga, cuando digo enfocada, es que usted conozca esa comunidad bien y que tenga también conocimiento de su lengua, si es el caso. Finalidad de la educación campesina respecto a la producción nacional. Pues yo me imagino que es mantener esas prácticas agrícolas, potenciar todo el tema de los alimentos, producción de alimentos en el campo. Miremos a ver, incrementar la producción, vea, ahí está, incrementar la producción de alimentos en el país. Bueno, los proyectos institucionales de educación campesina deben ajustarse a particularidades. Miremos a ver qué nos va a decir esto. Regionales y locales. Listo. ¿Quiénes deben asesorar los proyectos de educación campesina? ¿Quiénes deben asesorar los proyectos de educación campesina? Pues ahora Hablamos no lo dieron la Secretaría de eso, de Desarrollo Rural. eso. Por ahí tiene que ir. Por ahí tiene que ir esa respuesta. Los organismos oficiales adelantan las acciones en zonas rurales. ¿Quiénes? Los que dice la compañera. Secretaría de Educación y Secretaría de Agricultura, ¿no? Ujú. Listo. ¿Qué tipo de economía se busca desarrollar en las granjas integrales escolares? Fácil, ya lo dijimos también. Tema de autosostenibilidad, alimentos, pues obviamente sin tanta activación de químicos, pensaría. Ahí está economía solidaria bueno, economía solidaria y asociativa. Entonces acá dice, ¿qué tipo de economía se busca? Economía. Se busca desarrollar, sí, claro, muy comunitaria, muy comunitaria. En rehabilitación social, los métodos y procesos pedagógicos deben ser acordes con, pues, las necesidades de estos sujetos, ¿cierto? La situación de los educandos, ahí está. Mecanismos por el cual el Estado puede ejecutar programas de rehabilitación social con privados. La tengo clara. A través de contratos con entidades Contratos. privadas, sin ánimo de lucro e idóneas. Listo. Cobertura también cabe. No, no. Sí, tema de cobertura. Es cierto. ¿Qué garantiza el Estado en los establecimientos carcelarios mediante planes educativos? Miremos a ver qué es lo que garantiza el Estado, grupo. La calidad del servicio y la formación idónea de los docentes. Y la última, el artículo 63 menciona que la ejecución de contratos de educación se hará en concertación con contratos para poder ir a enseñar allá. ¿Con quién se tiene que hacer esa Como concertación? que creo que usted mencionó algo sobre las autoridades locales allí, ¿no? De esos Exacto. grupos y cosas que manejan. Si eso tiene que ir con ellos, y no sé si de pronto salpique al Ministerio de Educación Nacional, miremos a ver, sí, sí. El de cultura. Los de educación, ¿sí? Ahí dice que el artículo 63 menciona que para la ejecución de esos contratos, para Ujú. poder ir a formar en esos territorios,
Contratos de no educación se hará una concertación. Concertación es que como un diálogo, ¿no? Llegar a un acuerdo. Entonces ahí dice, como decía el compañero, autoridades de las entidades territoriales indígenas y grupos étnicos. Muy bien. Listo, ahí dimos un repaso, avanzando pues en la comprensión de la ley 115. Como ustedes pueden ver, esa ley es muy densa, es muy larga, ¿sí? Yo solamente estoy metiéndole como lupa lo que yo digo, esto nos interesa, esto no nos interesa. Y mucho de esto, créanme, compañeros, que pues hace parte es como formación para nosotros. Claro. Pero pues chévere repasar esto. Usted como docente y como futuro docente público, pues tiene que tenerla también clara. Listo. Hoy les dije que la sesión iba a ser más práctica, más enfocadita. De pronto, si tienen preguntas, algo relacionado de pronto a lo que hemos ido compartiendo, propuestas también. No sé si ya está por ahí el compañero que nos dijo que nos podía dar el espacio para clase de matemáticas, de lógica matemática, que es chévere irla también trabajando transversal a todos estos espacios. Parece que sería muy estratégico empezar con ese tema también, irle caminando a esa parte. Sería también importante. El lunes, antes de que nos despidamos, el lunes vamos a tener invitados a varias personas que hacen parte de, digamos que, de representantes de varios docentes. Por ejemplo, una persona que es muy cercana a mí es representante aquí en el Quindío de los profesores provisionales, de los sectores de profesores provisionales que llevan, por ejemplo, muchos años como provisionales y ahorita que les va a caer ese concurso docente, muchos posiblemente se van a ver afectados, ¿cierto? Se van a ver desplazados por los que ganen plaza. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas, grupo. Una cosa mala, existen muchos docentes provisionales que no llevan 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Conozco casos de gente que lleva hasta 10, 12 años como provisional. ¿Y qué significa eso, compañeros? Es una persona que ya lleva un proceso laboral largo y que ya ha hecho su vida a partir de ese proceso laboral largo. Y supongamos que sea un docente que tenga, no sé, responsabilidades más allá de las familiares, que tenga una condición física, una enfermedad de base y que se pueda haber desplazado por otra persona que lo gana con mérito, que también es la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa con la vida de esa persona, ¿no? De ese docente provisional. Son muchas preguntas las que uno se puede hacer. ¿Por qué no, pues, por qué no existirá algo que reglamente además que una persona cumpla X cantidad de años como provisional, pues tenga derecho a qué? A tener un poco más de ventaja frente a ese empleo, pensaría yo. Pero bueno, yo no soy un líder sindical. ¿Ustedes qué dicen? ¿O estoy siendo muy romántico? Profe, yo de hecho pienso igual que usted. Yo conozco un caso muy cercano a mí, un profesor, tenía años trabajando de provisional y hace ya años hubo un concurso y bueno, alguien ganó esa plaza y él obviamente quedó sin empleo allí. Y sí, como usted dice, tiene a cargo todavía pues a la mamá que tiene una enfermedad mental. Y hoy en día, y eso como que lo frustró a él, porque él ni siquiera se ha querido como presentar a concursos y ha tenido como que recurrir a otras cosas como emprender para subsistir. Sí, claro. Y pues existen muchas situaciones que uno puede imaginar dentro de eso. Eh, pues Disculpe, sí, igual, pues me parece que es muy cierto lo que usted dice, muy certero, porque voy a cumplir 12 años en el magisterio como provisional. Y tú ves gente que está y realmente no tiene vocación, no tiene ni siquiera, entra, ganan concurso, pero a la hora de estar en un aula le falta vocación, ya. Y por lo menos uno se da cuenta que hay docentes que realmente
Sí, tienes toda la razón, compañera. Yo lo vivo y lo analizo de forma crítica. Créanme que yo estos espacios los comparto, pues siempre les he dicho, acá compartimos experiencias, ¿no? Eso hace parte de la formación. En el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, existen docentes que, hombre, ya cumplieron el tiempo de servicio, están pensionados, casi que uno les ve, pues más allá de las limitaciones, digamos que físicas, los ve uno ya muy aporreados, ¿no? Se quedan dormidos dando una clase, ya no tienen la misma pasión, ya no tienen tal vez la misma, no digo que todos, porque existen personas muy integrales aún, pues ya pensionadas además, pero esos son, digamos que unos desgastes muy fuertes para estas personas que, en el buen sentido de la palabra, podrían estar disfrutando muy tranquilos de la vida, se los juro. Tengo casos de compañeros que pues, reciben su pensión, su sueldo y uno entre comillas le hace la calculadora y uno dice, puede estar entre los 12 14 millones de pesos, muy, muy relajado. Pero bueno, eso son decisiones personales. Lo triste es que hay mucha gente allá atrás esperando esa oportunidad y pues renovando además los procesos de educación. Veo unas manitos por acá levantadas. Le doy el turno, no sé si Mirjan ya habló. No, no. Entonces Mirjan, la escuchamos. Mirjan, antes de que se me vaya a olvidar, entonces bueno, el lunes vamos a tener a un representante de profesores eh, provisionales y él nos va a dar unas orientaciones muy, muy chéveres sobre el concurso docente para tenerlas en cuenta, ¿sí? Orientaciones desde las mesas técnicas que se han llevado, se han adelantado. ¿Listo? Creo que ese espacio es Profe, importante. Ya toda la palabra. Creo que ese espacio es muy importante para que hagamos muchas preguntas de nuestro interés. Y me dijo que posiblemente podría invitar a uno de los líderes sindicales, me parece que las mesas del Tolima. Es chévere articular a estas personas acá en el espacio, pues porque nos pueden sacar de muchas, muchas, muchas dudas o podemos hacerles todas las preguntas que queramos, de casos que tengamos pendientes además. En mi caso voy a aprovecharlos para preguntarle varias cosas que están en mi cabeza, ¿sí? Ejemplo, yo ahorita quiero tener más claridad sobre los derechos de carrera, que me expliquen varias cosas sobre los derechos de carrera que tenemos los nombrados. En mi caso, pues me voy a volver a presentar porque quiero movilizarme hacia el lugar donde tengo pues mi familia. Yo estoy en el Quindío, pero yo quisiera estar más, no sé, Pereira, Dos Quebradas, tal vez Santa Rosa, los que conocen por allá. Entonces, por eso quiero preguntarle varias cosas. Ahora sí, compañera. hola, profe, buenas noches, compañeros, compañeras. Tengo una inquietud referente a, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Referente a lo que estaban hablando de los profes que ya llevan su tiempo en provisionalidad. Tengo entendido que hay una modalidad o hay una figura que le llaman retén social. Esas personas ingresaron ahí, pero mi inquietud es, esas personas, digamos, si hay un concurso y seguirían siendo favorecidas por esa figura de retén social o ya automáticamente tendrían que salir de su plaza y dejarla a la persona que gana el concurso. Esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Menos mal el lunes vamos a tener a este representante de docentes provisionales. Menos mal el lunes. Este man lleva 12 años como docente provisional y lo han tratado, entre comillas, de, digamos que desestabilizar. eh, ¿Cierto? Pues porque ustedes saben cómo se maneja el tema de los docentes provisionales, los que son provisionales. Pues él ha estado muy empapado en toda la normatividad, o sea, es un man muy teso en normatividad. Y siempre tiene debajo, entre comillas, la normatividad para defenderse. Entonces, esa pregunta que usted me está haciendo, la puede hacer el lunes, con toda la confianza del mundo que él nos va a contestar eso súper bien y súper claro. ¿Vale? Vale, profe.
Gracias, muy amable, profe. De hecho, muchas veces cuando yo tengo, a veces me escriben muchos compañeros por el grupo, ¿cierto? Sobre consultas que yo no sé, yo todas no me las sé, es la realidad. Pero yo no les voy a negar a ustedes una ruta para encontrar la respuesta, no, porque si yo la tengo, yo la busco. Entonces, ¿yo qué hago? Le escribo a algunos compañeros que sé que están en el sindicato, y les escribo, venga, ¿qué se puede hacer acá? Y me dicen, vea, Carlos, ahí se tiene que hacer esto. O incluso les doy el contacto, les digo, escríbanle a él que él les va a dar la asesoría en ese caso. La idea es no dejarlos a ustedes tirados en ningún término, poderlos ayudar en todo lo que más podamos. Bueno, por acá tenemos a José Francisco. Creo que con José Francisco es el profe con el que vamos a hacer el empalme, ¿no? Para dar unas clases de lógica matemática, ¿cierto, José? Profe, buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, fuerte y claro. Bueno, antes de hablar de lo de las clases, como tal, lo del tema lo mandaron a nosotros un documento, donde ese documento es el que se le va a plantear a la CNCC, el Ministerio de Educación, más que todo, sobre, digamos, como algo que se está solicitando y que pues es justo y no rompe la regla del mérito, ¿no? Lo que decía ahora la compañera, lo del la estabilidad laboral reforzada es cuando hay ciertas condiciones, ¿no? Esa estabilidad laboral reforzada constitucionalmente tiene un orden. Ese orden es primero el mérito, luego esa estabilidad laboral y luego lo demás. Es decir, que si hay concurso, las personas que estén en esta estabilidad laboral, muy seguramente pues serán desplazados por las personas que ganen concurso. La norma dice pues que a usted lo deben de reubicar en otro puesto, ¿no? Sí lo hay, sí lo hay. Es decir, que si llega alguien que ganó y pide su plaza, la van a publicar, porque eso por ley hay que publicarlo a la CNCC. Y si alguien ganó, quedó en lista de elegibles y quiere aplicar para esa plaza, a usted lo mueven y si hay para dónde moverlo, y si no, pues se queda ahí en una lista, ¿no? Es más, parte de ese documento que se envió al Ministerio de Educación, o que está por enviarse, es sobre ese tema, ¿no? Porque a nosotros en los concursos docentes nunca se nos tiene en cuenta como otros concursos el tema por ejemplo, de la antigüedad, de la trayectoria, de otras cosas que sí se tienen en algunos concursos públicos. Siempre hay dentro otro tema que tal vez pues para algunos que estén acá sea incómodo decirlo, pero entra el tema de las funciones, ¿no? Y de los requisitos mínimos que aplica el NBC, que es el núcleo básico del conocimiento, el cual para los licenciados normalistas es el núcleo básico en educación. Y digamos que la carrera docente es de las carreras donde todo el mundo aplica, con el respeto pues, de los profesionales no licenciados, que pues a mi modo de ver, yo no creo que cuando uno vaya a empezar a hacer una ingeniería esté pensando en iniciar a enseñarle a los muchachos de bachillerato, que no es nada fácil. O por ejemplo los de primaria y todo lo que ello implica, ¿no? A una zona rural de difícil acceso. Eso no está en la mente de una persona que va a estudiar una ingeniería. Es por una comodidad económica o porque algunos se fracasan en sus carreras, o puede que encuentren ese, que también puede pasar, esa pasión en la pedagogía, y pues lo hacen tardíamente, ¿no? El hecho es que hasta hoy una persona hacía unos pocos meses de preparación pedagógica y ingresaba. Y entonces la Constitución o el tema del mérito dice que es una violación que solamente entren licenciados, pero yo creo que la violación en los derechos de igualdad sucede al contrario, porque en en la CNCC, cuando hay concursos de mérito, si usted mira, yo podría sacarle estadística a usted y decían empleos
públicos, yo creo que por ahí sí al caso el 5% aplican el NBS Educación, sin hablar del SENA, ¿no? Y el SENA, con todo respeto, también pide otras cosas que a veces son casi que imposibles. Mucha Piden razón. mucha cosa. Bueno, pero hablando de los otros concursos, usted rara vez ve un núcleo básico de educación. Yo en lo personal me postulé para una superintendencia, ¿no? Para practicar, solamente lo hice para practicar, porque le vi que tenía el NBC en educación. Y lo hice para ¿Y practicar cómo y le quedé en fue? lista elegible. No quedé entre los primeros, pero quedé en Bien, lista de elegibles. bien. Entonces, y el tema es de los 80 puntos, ni siquiera 60, sino 80 puntos, con entrevistas, tuve Imagínense. todo, mejor dicho, hice bien la práctica. Bien. Entonces, ese tema, ahora lo que se está peleando o lo que se está discutiendo es que se le tenga en cuenta la antigüedad a las personas, la trayectoria, porque es que hablamos de un concurso de mérito y yo digo que más mérito que la experiencia de una persona que lleva 5, 10, 15 y hay personas con hasta casi 20 años, puede que más, Total. trabajando y nunca han pasado un concurso. Entonces, eso hay mucha tela para cortar, hay temas que a la gente no le gustan, hay otros, bueno. Yo siempre digo que reine lo que cobije la mayoría, ¿no? Entonces Es es eso. cierto. Profe, en cuanto a ese caso y a la parte de la clase, pues se me ha dicho sobre unos temas, digamos, no tan complejos, pero entonces que por ahí, usted para que usted me escriba al interno más o menos cuántos puntos, que vayan como con el tiempo de la clase, con los mismos Claro, lineamientos que ustedes tienen. Y también, claro. profe, para recomendarle, en esos concursos, en la parte de matemáticas, lo poco que sacan, tiene que ver mucho también la parte de las gráficas. O sea, las Sí, es cierto. gráficas, todo lo que tenga que ver con Interpretación, estadística, lo que es el IFES y lo que son los concursos, implican mucho ese tema. Era toda eso. la razón. Entonces Toda ya la usted por razón, el José. interno me dice, me da bien las especificaciones y yo le camellamos al asunto para que todos nos podamos Beneficiar. beneficiar de eso. Claro que sí, José. Tiene usted toda la Muchas razón. Sí. gracias. Por ejemplo, en el caso, retomando un pedacito de lo que decía el compañero, el docente que va a estar con nosotros el lunes, que es el representante de los docentes provisionales, él me contó que llevaba como, no recuerdo si 6 o 8 años en una institución en el Tolima. Él es del Tolima, pero está pues por acá en el Quindío. Y ya tenía su vida hecha, pues full con la comunidad, en fin, todo lo que sucede. Y en el concurso, en el último concurso, nada, llegó otro docente nombrado por mérito, que también hace parte de la realidad, ¿no? Nombrado por mérito, chao, te cuidas, lo que decía el compañero José, mirando a ver si había otro lugar donde lo pudieran ubicar, no había otro lugar para poderlo ubicar. Este personaje que llegó allá a esa comunidad duró, no, que él me dice que duró como 2 o 3 meses y se fue. O sea, que lo único que hizo fue hacerle el daño al compañero, entre Increíble. comillas. Obviamente, pues ahí se toma ¿qué? La lista de elegibles. Está en lista de elegibles, pasa ahí y ya toma la decisión de quedar. Entonces, como que el otro sí toma la decisión de quedarse. Y bueno, eso es como parte como la historia de reflexión sobre los docentes que están como provisionales. Ojalá que en este concurso que se viene pasen. O sea, yo lo deseo con todo el corazón del mundo. Ojalá pasen y sean nombrados, ¿sí? Por eso estamos acá metiéndole con buen tiempo, no sobre el tiempo. Cuando uno estudia sobre el tiempo, no estudia tan bien. Cuando uno estudia con buen tiempo, se prepara mejor, ¿sí? Y eso lo sabe uno por experiencia propia. Cuando uno es, bueno, es algo también contradictorio, porque cuando uno estudia por la noche para el examen al otro día, pues vamos a fresco, ¿sí? Pero ustedes saben que cuando uno se fundamenta bien en lo que uno tiene que ir a presentar en un examen, es como ni siquiera por un examen, porque a uno le rinde todo tranquilito, ¿sí? Porque uno se prepara, entre comillas, el bonito de la palabra, pues, para la vida, ¿no?
Si a usted le enseñan a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, y usted entiende, y usted hace las operaciones tranquilo en su casa, cuando la profesora le haga preguntar sobre esas operaciones, pues usted las va a hacer tranquilo. Al estudiante que no puso cuidado, no se preparó con tiempo, con dedicación, y se pone a estudiar por la noche y llega ya fresquito con los conocimientos, sí, muy bien, pasó el examen, pero ¿qué va a pasar con el proyecto ya? Nada. Bueno, de pronto, Mauricio, Por acá estoy. Sí, señor. Bueno, aquí son dos cositas que me llamó mucho la atención de verdad, lo que es el PR para los chinos que tienen una capacidad necesidad, sí, un poquito mayor que los demás, sale de lo corriente. Pues sí, yo sí, tenía claro que el PR era para la persona que tiene alguna dificultad en aprendizaje, que toca llevarlo de la mano, pero vea pues que eso es para los que sobresalientes. Por acá en Bogotá le sí, llamamos un chino superdotado. Sí, sí, entonces, sí, y por acá en entonces ahí, Bogotá, hay un colegio que es francés, el Rofus, son los que uno los ve por allá. Esos tienen otro tipo de enseñanzas diferente a la tradicional. Eh, wow, bueno, quería también complementar que acá en Colombia, acá en Colombia se manejan 70 lenguas nativas, hágame el favor, además del pucha, español, ¿no? Que es el sí, idioma oficial. 65 lenguas indígenas, dos criollas, o sea, palenqueros y... palenqueros, Sí, lo de y la rum, gente de San creo, Andrés, sí, lo de los gitanos y la ajá, lengua de señas. Entonces la lengua de señas también es también importante tenerla en cuenta. Y yo recuerdo que alguna vez en la semana de alistamiento que hacen en los colegios, una vez el rector nos puso allá una película en el auditorio y se llama El Tablero Negro, que yo ahí los compartí aquí por este chat, que vale la pena que compañeros veamos la película. Es de mucha reflexión para los que todavía no se hayan como que muy convencidos sobre la vocación docente. Esta película lo encaminan para poderse descubrirse si es realmente la docencia su vocación o no. Es una película que lo pone a uno a pensar. Entonces ahí está. Es como árabe y vale la pena que la vean, compañeros. Yo la veo varias veces. Sí, me me la voy gusta a pues ver, partes. Ahí está en este chat. No sé si mi profe la puede colocar al grupo de WhatsApp para que la sí, vean. Sí, señor. ya la mandé a Juan para que publique ahí el link. Sí, sí, Listo. claro. Todos sus Era eso. espacios son chéveres. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, grupo, nada, nos vemos entonces el lunes. Aprovechemos el espacio de los otros compañeros que se articulan ahí para temas de preguntas, consultas. No sé, aprovechen ese espacio y bueno, nos vemos el lunes. Dios mediante. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Estamos ahí pendientes. Voy a tratar de esta semanita subir más contenidos ahí al grupo para que repasen más cositas, ¿sí? Para que estén ahí como actualizados. ¿Listo? Nos vemos. Feliz noche para todos. Chao, gente. Listo. Gracias. Buenas noches.